No. Bueno, chicos, ahí preparé, ya estamos grabando. Hoy tengo ruidos que capaz que ustedes escuchan, pero bueno, son unos albañiles que están trabajando en la casa de al lado. Así que no puedo hacer más que decirles que si no me escuchan bien, vuelvo a repetir. ¿Se escucha mucho ruido a máquina? Apenas se escucha. Ah, pero bueno. apenas. Eh, No tanto. Alguien preguntó recién por horarios de consulta y veo que le contestaron. Sí, profe, soy yo, ahí le estoy respondiendo. Yo pregunté, pero no, recién veo que contestaron. Ah, bueno, los horarios, María, están puestos desde que iniciamos el cuatrimestre. Vos tenés que ir a la celda que te corresponde a vos, que sos profesorado en física, junto con los de profesorado civil, buscas esa celda y están todos los horarios de consulta. Y los chicos de petróleo buscan en su celda y tienen los horarios de consulta de petróleo. Todos están puestos desde el 22 de marzo, los horarios, 23 por ahí. Y hay distintas formas de conectarse. Bueno, alguien también me preguntó algo de vectores, cuando yo me había ido a preparar la compu para grabar. Ejercicio 4, profe. Era la consulta de la compañera. Bien. Ejercicio 4. El ejercicio 4 yo lo hice el otro día en el pizarrón, en clase. ¿Quién consultó? ¿Vos, Lucas? No, era una compañera del chat. Ah, si ustedes miran el video de la clase del miércoles pasado, el ejercicio 4 yo lo hice al final de la clase. O sea, pongan el video a partir de las 5 de la tarde, porque entre 5 y 5 y cuarto ahí van a encontrar a Mica. Vos estabas en la clase, pensé, el miércoles pasado, capaz que te había sido, pero un compañero, una compañera lo preguntó y yo lo hice con lujo de detalles. Por eso me parece que no tiene sentido repetir ese, porque tenemos muchos otros para hacer. Si no lo entienden, lo consultan. ¿Está bien? ¿Está claro, Mica? Bueno. Ahí está, ahí puso que gracias, que lo buscaba y que está claro. Bien. Me viene bárbaro que Lucas esté de interlocutor porque yo veo poco y tengo lejos la compu. Bueno, entonces, si el 4 está, que fue lo único que yo hice, la verdad, del práctico de vectores, les quiero consultar. Hasta el ejercicio 4, o sea, del 1, del 2 y del 3, ¿tenían alguna duda? El 1 le habían preguntado a Marcela cómo era el simétrico con respecto al eje X, cómo era el simétrico con respecto al eje Y, eso lo habían preguntado. Pero no sé si del 1, del 2 y del 3 les quedó alguna duda. Me dicen, y si no les quedó ninguna duda, seguimos. No, está todo en orden eso. Profe, ahí no, por mi parte no, y ahí en el chat dicen que todavía no se sube el video de la práctica de la última clase, solamente está el de la teoría disponible. Ahí está. Yo No lo están... subí, bueno, me voy a... Sí, ahí dicen, no están los videos de práctica, pero sí los de teoría. Me voy a fijar, pero estoy casi segura que está, ¿eh? No, yo los vi, profe. En el juego. No, Yo los vi a los videos, que están. ¿Sí? Sí. Yo les digo, no pongo las manos en el fuego porque la tecnología últimamente, pero yo estoy segura que lo subí y que miré si estaba subido. O sea, cuando lo subo, los abro para ver. Así que vuelvan a mirar. Yo también me voy a tomar el trabajo de volver a ver. Cuando vaya a subir el de la clase de hoy, vuelvo a ver si está todo en orden el del miércoles. Porque por ahí alguien ha subido otra cosa y borró ese, pero yo estoy seguro que está.
Así que fíjense. De todas formas, ya les digo, si no estuviese, yo les subo el de la clase de hoy y la del miércoles pasado, que creo que está realmente subido. Bueno, de lo que sigue, entonces, me cuentan si necesitan algo en particular o quieren que yo haga algo. Creo que deben tener alguna duda, y acá estoy para ayudar. Yo tengo Sí, dudas en acá el punto comentan por el 6. 6B. El 6B, muy bien. A ver qué dice el 6B. Dice, siendo A, B y C puntos, hallar un punto M. Muy bien. Bueno, vamos a buscar las fibras y vamos a hacer el 6B. Bueno. B. Vamos a copiar los puntos porque los necesitamos a todos. El punto A, me dicen como siempre si ven o necesitan que agrande letra o prenda la luz. Por ahora, por mi parte, se ve muy bien, profe. Bueno, pero cuando no sea así, solo tienen que avisar. En el B dice, ya lo habíamos puesto, 6B. Hallar un punto M tal que el vector bueno, acá tenemos varias cositas como para hacer. Yo tengo el punto A, B y C. Podría calcular yo sin ningún problema el vector AB. Podría calcular el vector CM si yo conozco M, porque el C lo tengo totalmente determinado. Pero resulta que ese punto M es el que yo tengo que encontrar. Entonces yo digo, si lo tengo que encontrar, es mi incógnita, ¿está bien? Entonces yo digo, sea M igual al X y Z. Un punto de R3, ¿está bien? Entonces, si M tiene estas componentes, yo lo que tengo que hacer es encontrar, ¿sí?, ese punto M. O sea que lo que tengo que buscar es cuánto vale X, cuánto vale Y y cuánto vale Z. Ahora bien, vamos a calcular el vector CM. CM, ¿a qué es igual? Bueno, CM, ¿cómo se calcula? Y se calcula con el vector, el punto final menos punto inicial, ¿está bien? ¿Quién es el punto final? El punto final es X y Z. Menos el inicial, que ¿quién es? 0, 0, 2. ¿Está bien? Entonces, calculamos esto y acá tenemos un vector que es X menos 0, Y menos 0, Z menos 2. Este es un vector menos otro vector. Lo tenemos escrito en componentes, entonces, ¿qué hacemos? Se resta componente a componente. O sea que acá tenemos que, conclusión, CM es igual a X y Z menos 2. ¿Hasta ahí hay algún problema? Calculamos AB. Para calcular AB, otra vez, ¿qué hacemos? Extremo final, ¿sí? Punto final menos punto inicial. Punto final, ¿quién es? B. B es 1, 2,
punto inicial, ¿está bien? Que es A, que es el 1, 3, 1. Y ahí, ¿qué tenemos? Y otra vez, restamos componente a componente y tenemos 1 menos 1, 2 menos 3, 1 menos 1. O sea que tenemos que el vector AB es igual a 0 menos 1, 0. Hasta ahí, con lo que hemos hecho, ¿se entendió? ¿Se entiende lo que estamos haciendo? ¿Y se ve bien? Sí, profe, se ve bien y se entiende. Bueno, ¿qué pasa? Hallar un punto. Dijimos que este es el que tenemos que hallar. Tal que ese vector, que ya lo tenemos calculado, resulte paralelo a este. Este lo tenemos calculado y este lo tenemos calculado. Pero ahora, ¿qué queremos? Queremos que el vector CM, ¿sí?, sea paralelo al vector AB. ¿Y cuál es la definición de vector paralelo? Y yo sé que esto, por definición de vector paralelo, es equivalente a decir que existe un K perteneciente a los reales menos el 0, ¿sí? Tal que pasa, ¿qué cosa? Que el vector CM es igual a este escalar K por el vector AB. La definición de vector paralelo, ¿está clara? ¿O tenemos que escribirla allá arriba? Un vector U es paralelo a un vector B si solo si existe un K perteneciente a los reales no nulos, tal que U lo puedo escribir como es escalar por B. Esa es la definición de vectores U y B paralelos. ¿Qué es lo que escribimos acá? Ahora bien, fíjense, este lo conocemos y tenemos este cálculo hecho. No conocemos todavía exactamente el X, el Y y el Z, pero sabemos qué formato tiene CM. Y AB también lo conocemos. Entonces vamos a ver. Yo digo, si escribo CM, que es igual a K por AB, por el vector AB, esto es equivalente a decir, CM ¿cuánto me dio? Me dio X y Z menos 2. ¿Está bien? Tiene que ser igual a ¿quién? A K por ¿quién? 0 menos 1, 0. O sea que esto es equivalente a decir que X y Z menos 2 es igual a, resuelvo, un escalar por un vector. El escalar multiplica a cada una de las componentes del vector. Entonces esto me da 0 menos K, 0. ¿Hasta ahí está todo en orden o se perdieron en alguna parte? Por mi parte, voy bien, profe. Bueno. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Tengo que este vector es igual a este vector. ¿Cuándo dos vectores son iguales? ¿Se acuerdan cuándo dos matrices eran iguales? Dos matrices eran iguales cuando eran iguales componente a componente, ¿sí? Acá dos vectores son iguales cuando son iguales componente a componente. En las matrices decíamos elemento a elemento. Esos elementos ahora son componentes, porque fíjense, esto podría ser tratado como una matriz que tiene una fila y 3 columnas, ¿está bien? Entonces, ¿cuándo son iguales? Dijimos cuando son iguales componente a componente. Entonces esto es equivalente a decir, ¿qué cosa? Que X
tiene que ser igual ¿a quién? A 0. Que y, a ver, x, que es la primer componente, es igual a esta primer componente. Y es igual a la segunda componente, y la tercera componente es igual a la tercera componente. Entonces, ahí, ¿qué sacamos? Y sacamos que, efectivamente, x es igual a 0, y es igual a menos k, y z menos 2 es igual a 0. Esto es lo mismo que decir que x es igual a 0, y es igual a menos k. Vamos a escribir bien el menos k. Y por último, z es igual a 2. Entonces, nosotros que andábamos buscando un punto M, que no conocíamos sus coordenadas, eran x y z, pero ahora ¿qué sabemos? Sabemos que x, M es de la forma x, ¿cuánto vale? 0. ¿Y cuánto vale? Menos k. ¿Y z cuánto vale? 2. Acá, este menos k lo podríamos dejar inclusive como un k, porque un k solo, un k prima, porque no está dependiendo, ¿sí?, de ninguna de las otras coordenadas dependen de k. Entonces yo podría poner que m es de la forma 0 lambda 2. ¿Está bien? Si quieren, podríamos poner directa, para que lo entiendan. A ver, luego, m igual a x y z es igual a 0 menos k 2. Por lo tanto, todos los m que verifican lo pedido son de la forma cero lambda 2, con lambda perteneciente a los reales, y a ese k, ¿qué le habíamos pedido acá? Que sea como distinto de 0. O sea que si yo acá le cambio el nombre al menos k, le pongo lambda, el lambda va a tener que ser también distinto de 0. Y el k va a tener que ser también distinto de 0. ¿Sí? Si ustedes eligen un valor para acá, ese va a ser un punto M de los pedidos. Si lo dejan en general, van a tener a todos. ¿Está bien? Entonces, por lo tanto, un M de los pedidos es, por ejemplo, a ver, ¿cuál? Menos Puedo 1. decir de qué forma tiene que ser. Primer componente, ¿qué va a ser? 0. 0. Perfecto. 0 y 2 son siempre, y el otro lo cambiás. Exactamente, 0 y 2 siempre. Y este cualquiera. Por ejemplo, puedo poner 1. ¿Está bien? Si acá pongo 1 y acá el k era 1 o era menos 1, es lo mismo. Acá me está pidiendo 1. ¿Sí? Lo que les quiero decir que este que dio menos k, ustedes podrían evitar ese menos, porque en las componentes, como son fijas, no dependen de k, entonces podrían directamente poner un lambda o un k', ¿está bien? En los reales excepto el c. ¿Se entendió? No sé quién lo había preguntado en particular, porque Lucas me transmitió el mensaje, pero no sé quién en particular lo había preguntado.
necesitaría saber si en general se entendió y si en particular el que lo preguntó lo entendió. Por mi lado se entendió, profe. Bueno, Por mi hay por mi alguien parte que no también. entendió. Bien, bueno, ahí contestaron 2 alumnos. Lo Profe. más importante es que el que no entendió que hable. Sí. Sí, Manuel. Profe, a mí me quedó igual el resultado, me quedo con un punto fijo igual. El lambda sería, a mí me quedó -1 y me quedó ese punto fijo. Tendría que hacerlo así como lo hizo usted para No, encontrar a ver, que Manuel, ese lambda si a valdría vos... a todos los reales o... No. Mira, Manuel, a vos encontraste un punto fijo, que por ejemplo dijiste 0 menos 1, 2, ¿sí? ¿Entendí? Sí. Bien, Sí. perfecto. Como acá el enunciado te pide un punto, tu punto está perfecto. Este que elegimos acá también está bien. Si otro compañero hubiese puesto el 0 raíz de 2 también hubiese estado bien. Si hubiese puesto el 0 menos 4, 2, también hubiese estado bien. ¿Está bien? Yo solo lo que quería era remarcarles que como me piden un punto, puedo dar uno en particular. Pero si ustedes quisieran, tendrían la posibilidad de decir cómo es la forma de todos esos puntos. ¿Está bien? Por lo tanto, ustedes lo que se tienen que fijar es con el compañero, si comparten y dicen, che, yo hice el ejercicio, a mí me dio que el M era el 0, 1, 2. Uy, no, a mí me dio el 0 menos 1, 2. Entonces, ¿dónde tendremos el error? No, ninguno tiene el error. Los 2 puntos están bien, porque pide un punto el ejercicio y ese punto no es único. Hay infinitos en esas condiciones. ¿Estamos? Profe, es como la solución particular. Claro, nosotros tenemos como una solución general, si pensamos en sistemas de ecuaciones, donde tenemos infinitos vectores que nos verifican eso, solo que la primera componente y la última son fijas, con 0 y 2 respectivamente, y la del medio me varían todos los reales excepto el 0. ¿Está bien? Y como me piden un punto, yo busco una de esas soluciones particulares. ¿Se entendió? Claro, sería como que varía la norma. Si vos das distintos puntos, los puntos esos están colgados desde el origen y te forman un vector, Oriana. Y esos vectores, según el valor de la componente del medio que vos pongas, te va a variar la norma. Te va a variar la norma, te va a variar la dirección y el sentido. Porque fíjate, nosotros podríamos haber elegido este, ¿sí? Y otro compañero podría haber elegido, este tiene norma 5. Otro compañero podría haber elegido el menos acá. La norma iba a ser la misma, pero la dirección y el sentido no iban a ser lo mismo, ¿sí? Directamente la dirección iba a ser distinta, por lo tanto el sentido seguro. ¿Se entiende, Oriana? Oriana dice que sí se Perfecto. entiende en el chat, Sí. y Ahí también está. quien preguntó el 6B lo entendió también el ejercicio. Bien, bueno, perfecto. Bueno, ¿alguna otra preguntita de esto que escribimos? ¿Algo que no entiendan cómo lo escribí o alguna duda en particular? Si no tienen dudas, podemos seguir con otro ejercicio para que adelantemos en el práctico. Del 7 en adelante. Profe, yo tengo una consulta. Alexis, sí que. ¿Hay alguna otra forma de resolver el ejercicio o solo es con la definición? Tal vez puede haber otra forma, porque acá ustedes, se me ocurre, por ejemplo, ahora, estos vectores, tanto el CM como el AB, son vectores de R3. Entonces, con lo que vieron hoy, por ejemplo, ustedes saben que en R3 pueden calcular el producto vectorial.
y saben que si el producto vectorial entre dos vectores me da C, el vector nulo, es porque los vectores son paralelos entre sí. Entonces, por ejemplo, sería otra forma de calcular. Lo que pasa que en este momento, donde está puesto el ejercicio en la práctica, ustedes todavía no habían visto producto vectorial. Hoy sí lo vieron, recién se los explicó Marcela y le dio las propiedades. Pero esa, por ejemplo, podría haber sido otra forma. ¿Qué otra forma se te ocurrió? Lo que yo hice fue calcular el AB ¿Sí? y pasé el C para el otro lado, para que me dé un punto determinado para el M. Bueno, lo que vos hiciste, se me ocurre, voy a borrar esto. Ese no lo quiero borrar, voy a borrar. Acá. Profe, entonces el 6A lo hacemos de la misma manera que ese, digamos. Sí, lo que pasa es que en el 6A creo que no dice un punto y les da todos los puntos, no dice que sea paralelo. Equivalente dice. Muy bien, acá vamos a enganchar lo que preguntó recién el Alexis y lo que preguntaste vos. A ver, acá yo quiero que CM, voy a dejar esto, sea paralelo a AB. Esto era lo que había, ¿no? Alexis hizo esto. Alexis dijo, CM es igual a AB con K igual a 1. Los tomó a estos vectores iguales y no con la definición de paralelo. Entonces, cuando trabajó, ¿qué pasó? Él igualó CM, ¿cuánto me da? Me da X y Z menos 2. ¿Igual a quién? A B, que es 0 menos 1, 0, y de ahí trabajó y dijo, X es igual a 0, Y es igual a menos 1, y Z igual a 2. ¿Hiciste eso, Alexis? Sí, claro. Claro, hizo eso Alexis, pero no sé si se dio cuenta que estaba usando esta definición con K igual a 1. Yo sospecho, porque soy vieja, que Alexis puso CM igual a AB y se olvidó de este detalle. Y de ahí sacó eso. ¿Puede ser, Alexis? Claro, sí. No tomé en cuenta acá. No me digas vieja, Alexis. Ojo. No. No, es así, porque lo hacen sin tener en cuenta lo de paralelo. Entonces, Oriana, creo que preguntó, cuando estábamos con el A, ¿sí? El A dice que sean equivalentes. Ahí con equivalentes, ustedes sí pueden tomar que son iguales a la hora de resolver, como hizo Alexis en esto. ¿Sí? Lo que pasa que esto con el K igual a 1 está perfecto y él tomó un punto particular, pero se está olvidando de la definición de vectores paralelos. Cuando yo busco el equivalente, ¿sí? Dice que tiene que tener igual módulo, igual sentido e igual dirección. Entonces ahí yo sí podría usar la definición de que los vectores son iguales. Entonces ahí podría ser el vector AD, el punto D no lo conozco yo, ¿sí? Tiene que ser igual al vector BC. Y hago esto y obtengo una única, ¿está bien? Solución para eso. ¿Por qué? Porque estoy haciendo los equivalentes. Estoy haciendo que el vector AD sea equivalente al BC. Y si son equivalentes, tienen igual módulo, igual dirección y el mismo sentido. Entonces, a la hora de hacer las cuentas, yo puedo hacer esto, que es lo que Alexis hizo acá, y está salvado. ¿Por qué? Porque le pidieron un único punto.
Pero Alexis, si yo te hubiese dicho dar todos los puntos que verifican eso, ya hubiese estado mal lo que hiciste, ¿viste? Claro, ¿Entendés sí, la entiendo. diferencia de lo Gracias, que... profe. ¿Sí? Bien. Entonces, se entendió cómo hacer el A y cómo hacer el B, y la diferencia, ya les digo, lo que hizo el compañero le dio bien en este caso. Profe, disculpe, Sí. ahí en el chat pusieron que se quedaron con una duda de la teoría, que si le podés contestar algo, porque se les cayó internet durante el teórico. Bueno, vamos a terminar con la práctica, y la parte de teoría la podemos ver el miércoles, o si ahora no nos quedan duditas de las prácticas, yo les contesto teoría, pero para no atrasarnos, ¿sí? Porque si no nos estamos Profe, atrasando. pero mucho. igualmente en el punto A vuelvo a la definición que pusiste allá arriba, esa propiedad, ¿o no? En el punto A, Juana, vos, a ver, acá Porque yo lo hice, estamos con de esa vectores manera. paralelos. Ahí estamos con vectores paralelos. Pero si a vos te dice que los vectores son equivalentes, ¿sí? Los vectores son equivalentes cuando tienen igual módulo, igual dirección, igual sentido. Entonces, en esta definición, el K va a ser igual a 1, ¿sí? Si voy a la definición de paralelos, el K es igual a 1. Porque es lo que hoy me había preguntado, creo, Oriana, cuando trabajamos con que me dijo, y si cambiamos el valor de K, ¿va a tener igual el mismo módulo, el mismo sentido? No, en ese caso no, ¿sí? ¿Entienden la diferencia desde del punto A con el punto B? Sí, profe. Sí, profe, gracias. ¿Oriana? Sí, ¿O sí, sí, Juana? entendí. Ah, Juana, entonces era... Sí, profe, gracias. ¿Sí, Juana? Apenas se escuchó, pero dijo que sí, profe. Ah, bien, vale. Bueno, entonces, el punto 6, tanto A como B, ¿está entendido y lo puedo borrar y podemos pasar a otro punto? Sí, por mi Profe, parte. y no sé si había otra duda, pero yo también me trabé en el 10C. En el 10C. Bueno, vamos a hacer el 10C. Yo les hago solo un comentario. ¿Ustedes el ejercicio 7 lo hicieron? Sí. Bien, yo calculo, es solo una observación, porque yo me imagino cómo lo hicieron y quiero que tengan presente algo que es importante para que a veces les solucione cálculos y todo, ¿sí? Así que es una observación y después pasamos al que me pidieron, al 10. Observación. A ver, en el 7 a ustedes les dieron un vector A, que decía que era 1 4/3. Y les pedía que calcule la norma de A. Seguramente ustedes hicieron la norma como la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 4/3 al cuadrado. La pregunta es, cuando por ejemplo tuvieron que hacer la norma de menos A, ¿qué hicieron? Esto. ¿Y a este le calcularon la norma? ¿No sería lo mismo? Es igual. Sí, después le Es pone todo al cuadrado. igual. Es lo mismo, pero Es también se igual. puede usar la propiedad, ¿o no? Exactamente. Lo que les quería decir es que esto, la norma esta, es igual a la norma de esta, entonces no es necesario que ustedes hagan cálculos. Y cuando ustedes tienen, por ejemplo, calcular la norma de este,
y tienen el vector C que les dieron de dato, ahí también no es necesario que calculen el menos 2C si ustedes tienen la norma de C. Lo que pueden hacer es usar la propiedad que dice que la norma de menos 2C es el valor absoluto de menos 2 por la norma de C. Y esto es 2 por la norma de C. Era solo eso, que se acuerden de, en vez de hacer mucha cuenta, estas eran fáciles las cuentas, ¿no? Pero que recuerden las propiedades, ¿sí? Era solo a título informativo. El 8 y el 9 no tuvieron problema. Paso directo al 10. Sí, profe. Bien, pasemos al 10. En el 10, A, B y C, ¿solo hago el C? ¿O, o los otros tuvieron alguna duda? Profe, ¿lo podemos hacer completo el 10? ¿Qué significa completo? ¿Todos los incisos? Porque yo había llegado hasta el 10 nomás, o al menos el A por encima. Ujú. Bien. Hagamos, a ver. Y después, a partir de la, vamos a ver el problema que consultaron del C. A ver, dice, tienen un vector U. U es 3, 0, 1. Y un vector P, que es el 1, menos 1, 0. Dice que tienen que hallar un vector paralelo a P, con norma 5. Entonces yo digo, bueno, a ver, yo necesito buscar un vector B. ¿Sí? B, ¿qué características tiene que tener? B tiene que ser paralelo a P y además la norma de B tiene que ser igual a 5. Entonces, para hacer eso, ¿qué voy a hacer yo? Bueno, ahí tengo, cuando dos vectores son paralelos, voy a la definición esta de vectores paralelos y digo, bueno, si B tiene que ser paralelo a P, eso es equivalente a decir que existe un K perteneciente a los reales, excepto el 0, tal que a B lo puedo escribir como K por P. Eso por un lado. Además, ¿qué tengo? El P lo conozco. Entonces, yo sé que acá puedo decir que existe un K perteneciente a R estrella, tal que a B lo puedo escribir como K por P. ¿Y K por P cuánto es? Y K por el 1 menos 1, 0, o sea que es igual a K menos K, 0. ¿Está bien? Este B es K menos K, 0. Pero además, ¿qué dice? Y además, ¿qué tengo que pedir? Que la norma de B, como sea, igual a 5. Entonces, si B tiene este formato, ¿sí? B es de la forma K menos K, 0. Entonces, yo lo que quiero es que vamos a borrar esto, así nos queda. La norma de P tiene que ser 5 y el B, yo sé que tiene ese formato. Entonces, ¿qué hago? Le calculo la norma a este vector, ¿está bien? Entonces yo sé que la norma de B, por un lado es 5. Y por el otro lado, la norma de B aquí es igual. Y la norma de B es la raíz de
esta componente al cuadrado más esta componente al cuadrado más esta componente al cuadrado. O sea que sé que de acá puedo sacar que, como esto es igual a esto, entonces esto va a ser igual a eso, ¿sí? Y entonces, ¿qué me da? Me da que 5 es igual a la raíz de k cuadrado más k cuadrado, 2k cuadrado. Y entonces, de acá, ¿qué hago? Despejo el k, y ahí obtengo 5 es igual a raíz de 2 por raíz de k cuadrado. De ahí, ¿qué puedo hacer? Despejo. Antes de despejar, voy a, ¿saben qué? Voy a sacar las raíces. Es más, acá. Acá elevo al cuadrado. ¿Qué me da? 25, elevo al cuadrado. 25 es igual a 2 por, cuando elevo esto al cuadrado, acá ¿qué me da? 25 por 2. Es igual. Raíz de k cuadrado. A valor absoluto de K. Valor absoluto de Muy acá. bien. Valor absoluto de k. Y esto es equivalente a decir que 5 sobre raíz de 2, iba a racionalizarles, pero no. Es igual a k. O sea que el k puede ser 5 sobre raíz de 2, o el k puede ser menos 5 sobre raíz de 2. ¿Está bien? Entonces, con este valor de k, o este valor de k, sé que se verifica eso que me pidieron. Por lo tanto, ¿qué pedía? Pedía un vector B. El vector B, ¿quién puede ser? Y el vector B tiene esta forma. Pero ahora, de esos vectores, pedían un vector B que verifique todo esto. Esos vectores tienen esta forma, pero para que además verifiquen esto, el K va a tener que ser cualquiera de estos valores. O sea que yo tengo que B puede ser 5 sobre raíz de 2, menos 5 sobre raíz de 2, 0, o B puede ser ¿quién? ¿Cuál es el otro que puede ser B? 5 sobre raíz de 2. ¿Cómo? El otro B sería menos 5 sobre raíz de 2, 5 sobre raíz de 2, 0. Este vector y este, ¿qué características tienen? El primero B1 sería y paralelo, pero el otro Son sería con paralelos. sentido opuesto. Uno es el opuesto del otro, perfecto. Entonces, si a mí me piden un vector paralelo y de módulo 5, ¿cuántos vectores hay en esas condiciones? 2. ¿Por qué? Porque va a estar el que tiene igual dirección, igual sentido y módulo 5, ¿sí? Y su opuesto. Entonces, hay 2 vectores en esas condiciones. Por eso obtuvimos esos 2 valores de K. ¿Se entendió quién era que me había dicho si podíamos hacer el primero? Gastón, creo, no me acuerdo. Sí, profe, ahí lo entendí. Bueno, ahora, para la compañera que preguntó el C, si yo acá, el C les digo, no el enunciado que está puesto ahí, pero les digo, encontrar un vector B paralelo a P, y en vez del módulo 5, les digo que B sea versor.
O sea, voy a Yo te poner iba a acá. preguntar eso. Yo ese punto, el A, lo hice con la fórmula de versores. Podés hacerlo con la fórmula de versores. Es lo mismo. Bien. Sí, podés hacerlo sin ningún problema con la fórmula de versores. Y si yo a este les digo, les hago esta pregunta. Quiero encontrar un vector B. Acá quería uno B. Acá paralelo a P. Acá quiero que sea paralelo a P. Acá quería que la norma de B sea 5. Y acá les digo que B sea versor. ¿Qué significa que B sea versor? ¿Quién fue el que dijo que lo hizo como versor al 1? Al A. Yo lo hice con forma de versor al punto A, pero ese no sabía cómo hacerlo. ¿Y qué significa, Juana, que un vector sea versor? Que tiene norma 1. Perfecto. Entonces, vamos a juntar todo lo que pidieron los compañeros y vos, Juana. Que B sea versor significa, es equivalente a que el vector B tenga norma 1, o sea, su longitud sea 1. Por lo tanto, si yo miro esto, acá, ¿cuáles hubiesen sido las modificaciones que yo hubiese hecho si hubiese pedido el ejercicio esto? A ver, B paralelo a P. B paralelo a P. Acá tengo todo lo mismo. Entonces, B iba a tener este formato. ¿Está bien? Pero ahora, en vez de que sea de módulo 5, acá estoy pidiendo que sea de módulo 1. Entonces, en vez de acá tener módulo 5, voy a tener módulo 1. Por lo tanto, acá que voy a tener módulo 1, y acá voy a tener un 1, y acá voy a tener un 1, ¿sí? Acá un 1, acá un 1, acá un 1, acá un 1, va, sería menos, ¿sí? Este va. Y entonces acá, ¿qué iba a ser? El vector va a ser el 1 sobre raíz de 2 menos 1 sobre raíz de 2, 0, o el otro va a ser menos 1 sobre raíz de 2, 1 sobre raíz de 2, 0. ¿Se entendió la modificación que yo le hice al ejercicio A? Si pedía, en vez de que la norma de B, pedía esto igual, pero en vez de que la norma de B sea 5, pedía que la norma de B sea 1. Entonces, ¿qué iba a tener? Que en todos los lugares donde antes había puesto que la norma de B era 5, ahora que tengo que cambiar por 1. Entonces, estos no me van a servir porque estos son de norma 5, ¿sí? Pero si yo tomo estos, estos son de norma 1. ¿Y de dónde salieron estos? Y en vez de que la norma sea 5, puse norma 1. Eso, Juana, ¿se entendió? Sí, profe, gracias. Bueno, entonces, esta modificación que yo hice, no es que les hice el inciso C. Lo que les dije es que en el mismo inciso A, podríamos haber pedido, en vez que el módulo de B sea 5, que el módulo de B sea 1. Y en vez de pedir Profe. módulo 1, decir que sea versor. Sí, Darina. Profe, hay una chica que no entendió. Que no entendió desde dónde. A ver, no la leo. Por ahora dice, yo no entendí eso. Eso, bien. ¿Qué es? Eso, Ahí- ¿qué es eso? A ver. No le deben dar el micrófono, profe.
¿Está hablando o escribiendo? Porque no veo en el chat. Está escribiendo en el chat. Ah, bueno, me lo leen cuando lo termine de escribir. ¿Es Keila? No, profe, yo decía que capaz que no le anda el micrófono a ella. Ah, está. La última parte dice que no Explicó la entendió. última parte. Bueno, a ver. Vuelvo. En el inciso A mí me pedía que encuentre un vector B paralelo a P y de módulo 5. Lo resolvimos y nos dio estos dos vectores. En vez de pedir lo que me pedían en el A, yo podría haber pedido otro ejercicio y decir, encontrar un vector B paralelo a P y que B sea versor. ¿Qué significa que B sea versor? Ahí una compañera dijo que B sea versor significa que el módulo de ese vector B que yo ando buscando sea 1. Entonces, si yo miro lo que hice antes con que el módulo de B sea 5, las cosas no van a diferir en esta primer parte, que estoy hablando que B sea paralelo a P. Esto va a ser exactamente igual. Lo único que va a diferir es que esta condición, cuando yo quiero que el módulo sea 5, ahora el módulo tiene que ser 1, porque quiero que lo que me dé a mí sea un versor. Y entonces lo único que hice fue decir, bueno, entonces para que el módulo sea 1, corregí y obtuvimos esas cuentas, ¿sí? O sea, la idea es, acá, en este ejercicio, hacer otro ejercicio, ¿sí? Una estrella, uno nuevo, decir que B sea versor. Para que B sea versor, acá lo que tenemos que hacer, como es versor cuando el módulo es 1, entonces tenemos que pedir que el módulo de B sea 1. Y eso es lo que hicimos en cada uno de estos pasos. Al 5 lo reemplazamos por el 1. Y obtuvimos dos valores de K que fueron el 1 sobre raíz de 2 y el menos 1 sobre raíz de 2. Y entonces, estos vectores que tenía el módulo 5 ya no me dan más, y ahora tengo dos vectores en esas condiciones, que son este y este. Estos dos vectores tienen el módulo de B1 es 1, y el módulo de B2 también es 1, porque yo quise que así sea, porque yo quise que sea versor. Ahora, ¿se entendió? No sé si se había perdido en algún lugar. ¿Ahora lo entendieron? No sé si está poniendo, si entendió o no la compañera. Bueno. Yo ahí como comentario para ella, el 1S no es que lo da uno mismo, lo damos nosotros, lo está dando el ejercicio. El ejercicio está pidiendo un versor y todos los versores, por lo tanto, tienen norma igual a 1. Lo que yo le acabo de decir es eso, Lucas, que acá modifiqué el ejercicio y que sea versor significa que el módulo tiene que ser 1. Por eso acá pusimos este 1, ¿sí? Y de ahí sacamos los nuevos valores de K. Sí, profe, entendí ahora, gracias. Bueno, muy bien, gracias Lucas también, porque ayudó para que entienda la compañera. Bueno, entonces, ahora, para el que había pedido, no me acuerdo si era Juan o quién, que pidió el C. El ejercicio C, el inciso C de este, no va a diferir tanto en esto que estamos haciendo. A ver, vamos a borrar un poco. Vamos a borrar un poco mucho, así no se confunden, porque después veo que hay confusiones.
El C dice, un versor paralelo a U más B con sentido contrario. Así que tengo que encontrar un vector. Este es mi problema. Ese vector tiene que ser versor. B, versor. ¿Qué significa que B sea versor? Que el módulo de B sea igual a 1. Eso que hablábamos recién, ¿sí? Después, ¿qué dice? Dice que B tiene que ser paralelo ¿a quién? A U más P. O sea que yo sé que B va a ser de la forma K por U más P con K en los reales no nulos, ¿sí? Y de sentido contrario, o sea que si el sentido tiene que ser contrario, ¿está bien? Este K no solo que tiene que ser no nulo, sino que tiene que ser positivo o negativo. ¿Negativo, profe? Perfecto, ¿sí? O sea, yo sé que si miro que es paralelo, yo sé que B es de la forma K por U más P, ¿sí? Y ese K es un real no nulo. Pero si a eso le agrego que tiene que tener sentido contrario, este K ahora tiene que ser un real, ¿sí? Y tiene que ser menor que 0, porque tiene que ir hacia el otro lado. ¿Está bien? Tiene que ser opuesto, sentido contrario, sentido opuesto. Entonces ahí vamos a empezar a trabajar y tenemos que empezar a trabajar otra vez. Primero, ¿qué hago? Y acá no tengo el U más P, entonces calculo U más P. U más P, ¿qué es? El 3, 0, 1, más el 1 menos 1, 0. Y eso es 4 menos 1, 1. Después, ¿qué digo? Y digo que B es ¿de qué forma? Es K por U más P, con K menor que 0. Entonces, esto es equivalente a decir que B es de la forma K por 4 menos 1, 1, con K menor que 0. O sea que esto es equivalente a decir que B es de la forma, vamos a ponerlo acá arriba, así me entra todo. B es ¿de qué forma? 4K menos K, K, con K menor que 0. Y a ver, ahí usé que eran paralelos y que era de sentido contrario. ¿Qué no usé todavía de todo lo que tengo puesto acá en el pizarrón? Acá con esto usé esto, ¿sí? ¿Qué no usé todavía de lo que tengo escrito en el pizarrón? Que el vector B tenía que verificar. ¿Qué es lo que todavía yo no usé? ¿Qué dice? Que B tiene que ser ¿cómo? Paralelo a U más P. Tiene que tener sentido contrario a U más P. Todo eso lo usé. Y tiene que ser, ¿qué más? Versor. O sea que tiene que tener módulo 1. ¿Eso lo usé? ¿Que el módulo tiene que ser 1? No. Bueno, entonces ahora digo que además, ¿qué me tiene que pasar? Además,
módulo de B tiene que ser igual a 1, ¿sí? Por esta condición. Y entonces, ¿ahí qué hago? Y B tenía que ser este formato. Y módulo de B tenía que ser 1, entonces calculo. Módulo de B es igual al módulo de S, 4K menos KK. ¿Eso qué es? La raíz de 16K cuadrado más K cuadrado más K cuadrado. Y esto es igual. Esto es necesario que... No, vamos a hacerlo paso a paso, perdón. La raíz de primer componente al cuadrado más segunda componente al cuadrado más tercer componente al cuadrado. ¿Esto cuánto es? Raíz de 16K cuadrado más K cuadrado más K cuadrado. Y eso es raíz de 18K cuadrado. Bien. Y esto es 18, lo puedo pensar como 2 por 9. O sea que es 3 por raíz de 2K cuadrado. Entonces, ¿qué tengo? Y acá habíamos dicho que el módulo de B era 1. Entonces tengo que 1, módulo de B, es 1. 1 es igual a todo eso. A 3 por raíz de 2K cuadrado. Y esto lo despejo, que tengo que despejar el K. Esto es 1/3. Vamos a hacerlo paso a paso. 1/3 es igual a raíz de 2 por raíz de K cuadrado. Y esto es igual a 1 sobre 3 raíz de 2 igual a... ¿Esto a qué es igual? Raíz de K cuadrado. Valor absoluto de K. Valor absoluto de K. Y esto es equivalente a decir que K puede ser 1 sobre 3 raíz de 2 o K puede ser menos 1 sobre 3 raíz de 2. Ahora, con lo que yo tengo escrito arriba, ¿sirven los 2K o sirve uno solo o ninguno? Solo el negativo. Solo sirve el negativo, porque yo acá pedí que K sea menor que 0. ¿Está bien? Entonces, fíjense, en el ejercicio A, en el inciso A, yo, si me decía, dado un vector B con, si me decían encontrar un vector B paralelo a P de módulo 1, podía encontrar dos vectores en esas características, un vector y su opuesto. En cambio acá me dicen que tiene que ser paralelo, que tiene que tener módulo 1, pero que tiene que tener sentido contrario. Entonces ya ese sentido contrario hace que uno de no me sirva y solo me sirva el que K es negativo. ¿Está bien? Por lo tanto, hay un único vector en las condiciones pedidas y es el vector B igual a ¿quién? A ver, ¿dónde está el formato de B? B tenía que ser de esta forma, ¿se acuerdan? 4 por K. ¿K cuánto es? Menos 1 sobre 3 raíz de 2. En la segunda componente, menos K. Y la tercer componente, K. O sea que este vector es el menos
4 sobre 3 raíz de 2, 1 sobre 3 raíz de 2 y menos 1 sobre 3 raíz de 2. ¿Se entendió? Sí, profe, gracias. Bueno, y en estas condiciones entonces hay uno solo. Bueno, entonces, a ver, si yo, vamos a hacer de este ejercicio, no sé si hay alguna otra duda, pero les quiero hacer un repaso en general. Si ustedes tienen, vamos a borrar acá. Si yo les digo, dado U, hallar B paralelo a U, ¿cuántos vectores puedo encontrar en esas condiciones? ¿1, ninguno, 2, infinitos? Infinito. Infinitos. Perfecto. B, que es el que hallar B, tal que voy a ir poniendo. B va a ser ¿de qué forma? K por U, ¿sí? Con K en los reales no nulos. Entonces, si este vector, por ejemplo, es el 1, 2, todos los múltiplos del 1, 2 van a servirme para que sean paralelos. Si yo digo B paralelo a U, con sentido opuesto. ¿Cuántos vectores voy a encontrar en esas condiciones? 1, ninguno, 2, infinitos, los mismos infinitos, la misma cantidad que en el inciso 1, menos. Infinitos negativos serían. Van Que a K ser toma valores negativos. infinitos, ¿sí? Van a ser infinitos porque van a ser de esta forma, ¿sí? Pero no van a ser tantos como acá, porque ahora el K tiene que ser menor que 0. O sea, acá había infinitos, pero acá va a haber menos, la mitad, ¿está bien? Porque no puedo tomar los positivos. ¿Se entiende? Si yo les digo B que sea paralelo a U de módulo 1. ¿Cuántos va a haber? 1, 2, infinitos, muchos, pocos. Para mí, no sé, infinitos debieron haber. ¿O no? A ver, mire. Módulo Yo 1. tengo este vector, por ejemplo. B. ¿Sí? No, perdón, U. Me dieron el U. Yo quiero que sean paralelos, o sea que va a tener la misma dirección que esta. Pero esos de igual dirección podrían ser los que van hacia acá, los que van hacia acá, ¿sí? Paralelos, ¿está bien? O sea, los que tienen igual dirección y sentido opuesto, y en igual dirección los que se contraen o los que se dilatan, los que se achican o los que se agrandan, ¿está bien? Y ahí tendría los paralelos. Pero si yo digo de módulo 1, ¿yo qué tengo que decir? A ver, por ejemplo, supónganse que U sea el vector, no sé, 2, 3. ¿Sí? Entonces, ese vector tiene determinado módulo. Vamos a ponerlo en los ejes cartesianos. Así lo ven con dibujito.
Ese vector, por ejemplo, U es el 2, 3. Ese es el vector U. Si yo le mido la norma a U, la norma de U, yo sé que es la longitud que tiene U, ¿sí? Y eso es la raíz de 2 al cuadrado más 3 al cuadrado, o sea, la raíz de 4 más 9, que es igual a la raíz de 3. Si yo quiero que B sea paralelo a U, ¿B dónde va a estar? Y B va a estar en la misma dirección que U, ¿sí? La misma dirección que U. Pero va a tener módulo más chico o más grande que U. Raíz de 13, ¿es más grande o más chico que 1? No, más grande el módulo. Entonces, el vector que yo voy a tener, el B, va a ser uno que va a ser más chiquitito. Va a tener módulo 1, ¿sí? ¿Está bien? O sea, va a ser uno que se contrae con respecto a este. Y voy a poder tenerlo, uno que vaya hacia este sentido y uno que vaya hacia este sentido. Entonces, si estoy en estas condiciones, ¿cuántos vectores voy a poder encontrar en esas condiciones? Si miro esto, tengo infinitos. Pero si pongo módulo 1, yo sé que paralelos a este hay muchos. Pero de módulo 1 está el que tiene igual dirección, igual sentido y módulo 1, y el que tiene igual dirección, sentido opuesto y módulo 1. O sea, ¿cuántos hay? Hay 2. ¿Está bien? Si yo en vez de poner módulo 1 hubiese puesto B paralelo a U y de módulo 100. 100 es más grande que ese raíz de 13, ¿sí? Entonces, ¿qué iba a tener? 1 paralelo iba a ser sobre la misma dirección, con igual sentido o con sentido opuesto, pero cuya longitud era más grande, ¿está bien? O sea, se dilataba. Pero también iba a haber, ¿cuántos? 2. Como hoy en el ejemplo que vimos, en el inciso A del ejercicio 10, cuando decía de módulo 5, obtuvimos ¿cuántos? 2. Cuando yo le cambié a que sea versor, ¿cuántos obtuvimos? 2, que sea paralelo y de módulo, ¿sí? ¿Se entiende hasta ahí? Profe, Sí, profe. tenés un vector de módulo 1 que tiene el punto de origen más arriba, ¿no sería paralelo también? Pero iba a coincidir, si es de módulo 1, va a coincidir con el representante de esa clase. Todos esos van a estar enganchados con ese vector, van a ser todos el mismo, son todos equivalentes. Ah, Manu. sí, está bien, sí. ¿Está Sí, bien? sí. Y Sí, si sí. yo a esto, fíjense que venimos con 2, les digo, otra condición, B paralelo a U, de módulo 1 y sentido contrario a U. ¿Cuántos hay de estas condiciones? 1. 1. Que es solo este. Y si les digo B paralelo a U de módulo 1, si acá pongo en vez de módulo 1 módulo cualquier número, es lo mismo, ¿no? Y el mismo sentido a U o que U. ¿Cuántos hay? Uno solo. No solo. Uno solo también, porque acá, cuando dice sentido contrario, de este me agarro el opuesto, pero como tiene el mismo sentido, también va a haber uno. Entonces, ¿se dan cuenta cómo tienen que ir pensando y cómo van a ir encontrando los muchos, algunos, pocos, 2, 1 o ninguno que haya en esas condiciones? Sí, profe. Sí, profe, sí, sí. Bien.
Una compañera creo que iba a preguntar algo. No sé si preguntó o se superpusieron las voces. ¿Nada? Bueno, entonces, estas son solo acotaciones para que ustedes vean cómo, como en ejercicio 10 que se ha pedido, yo les podría dar variantes y son las mismas cosas y el mismo juego que ustedes hicieron con el ejercicio 10. No va a cambiar mucho, ¿está bien? Así que bueno, del ejercicio 10, ¿quedó claro todo o necesitan que hagamos algo en particular? ¿Nada? Bueno, me dicen cuál quieren de los próximos ejercicios, del 11 en adelante. ¿Hay alguno que necesiten? Profe, yo el 11 como que lo leí todo varias veces, pero no sabía por dónde arrancar, es un problema ya. Bueno, vamos a ver cómo arrancamos a nadar. Dice, un nadador desea cruzar un río nadando a una velocidad de 6 km/h en dirección perpendicular a la orilla. Pero la corriente lo desplaza con una velocidad de 4 km/h. Graficar en un sistema de ejes cartesianos la situación y el vector que representa la velocidad a la que se mueve el nadador. Calcular analíticamente el vector velocidad. Bien, bueno, a ver, dice que nos situemos en ejes coordenados. Así que vamos a situarnos con los ejes coordenados. Eje X, eje. Yo voy a decir, bueno, a ver, el río lo pongo acá, paralelo al eje X, ¿sí? Acá es donde está el agua. Ese es el río. Entonces me dice, un nadador desea cruzar un río, yo lo puse acá, el río, paralelo al eje X, a una velocidad de 6 km/h en dirección perpendicular a la orilla. Entonces, si yo considero que esto es la dirección del río, tomo que el eje X es la dirección del río. ¿Está bien? Y perpendicular a la orilla, tomo el eje Y, que es perpendicular a la orilla. ¿Hasta ahí estamos, Juana? Sí, profe, hasta ahí llegué, pero después no. Hasta ahí sabía. llegué. Bueno, ahora ¿qué pasa? Me dice que la velocidad perpendicular a la orilla es de 6 km/h. Entonces yo tengo la velocidad en la dirección perpendicular a la orilla, en esta dirección, es 6 kilómetros, en la dirección esta del eje Y, es 6 km/h. Así que marco 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acá yo voy a marcar el vector este, ¿sí? Voy a marcar ese vector que lo voy a llamar U, por ejemplo, ahí está la... el vector U, ¿está bien? Y después dice que con azul voy a agarrar, la corriente se desplaza con una velocidad de 4 km/h. Entonces, la corriente, que el río está acá, paralelo al eje X, se desplaza 4 km/h. 1, 2, 3. O sea que la puedo representar con este vectorcito, ¿sí? Esa sería
la corriente del río. ¿Está bien? Entonces, fíjate, yo tengo que la corriente va hacia acá y el nadador hace fuerza en dirección perpendicular, ¿sí? Resulta que de esta fuerza, de la velocidad del caudal del río, ¿sí? De la corriente del río, y de la fuerza que hace el nadador, surge una resultante, ¿está bien? Esa resultante no es nada más ni nada menos que el vector suma de estas dos fuerzas, ¿sí? Y esa va a ser la velocidad que estoy buscando, que me pide que grafique y que representa en qué velocidad se mueve finalmente el nadador. O sea que el vector B va a ser ¿quién? Y la suma de esta fuerza con esta fuerza y la resultante de esas dos fuerzas va a ser la velocidad con la que se mueve el nadador. ¿Se entendió? Sí, profe. Juana, ¿sí? Bueno, entonces, cuando yo hago la suma de estas dos, si lo hago gráficamente, acá la suma de estas dos es, esto es un rectángulo, así que ahí hago el vector resultante. ¿Está bien? Si yo lo hago analíticamente, yo sé que esto es, a ver, el vector U, ¿qué coordenadas tiene? Según X, 0. Y según Y, 6. El vector R, ¿qué coordenadas tiene? Y según X, 4. Según Y, 0. Entonces, el vector resultante B, que es la velocidad con que se desplaza el nadador, es el vector 4, 6. O sea que cuando yo hago esta suma, este va a ser el vector B. ¿Está claro? Sí, profe, perfecto. Sí, profe, gracias. Bueno, muy bien. Eso sería el 11, ahí calculen ustedes. Y ya, bueno, ya tienen casi todo hecho porque decía la situación, representar y calcular analíticamente la velocidad, así que bueno, ahí es el vector velocidad y a partir de eso ustedes pueden trabajar. Y no sé, del 12, del 13, ¿hay alguna duda? O de los que sigue, 14, 15. Acá veo varios problemas. Profe, una chica quiere que le explique el 12A. 12A, muy bien. Voy a borrar el 11. A ver, 12A. ¿Qué dice el 12A? Dice, expresar los siguientes vectores como descomposición en las direcciones de los versores canónicos correspondientes. Bueno, yo voy a agarrar otros, así no les uso ese. A ver, 12. El 12. Yo tengo que escribir, por ejemplo, el vector U, que les voy a dar otro. A ver, que sea el... Primero voy a tomar el 2, 3, y después voy a tomar otro, para que vean. A ver, yo tengo los ejes coordenados, X e Y. En los ejes yo tengo la unidad, ¿sí? 1, 2, 3, 4, y así siguiendo. Esta unidad me determina un vector en la dirección positiva del eje X que tiene una longitud de 1, o sea que tiene norma 1. O sea que ¿esto qué es? Esto es el versor del eje X. Análogamente, si yo estoy acá hice
una escala tan distinta. Vamos a borrar un poco, vamos a hacer la escala bien. Si yo estoy en el eje Y, análogamente, cuando marco la unidad 1, la dirección del eje Y y el sentido positivo del eje Y me determinan este vector, que es un vector con igual dirección que el eje Y, con longitud, con norma, módulo 1, y que tiene el mismo sentido del eje Y positivo. Este vector y este vector son los versores canónicos. Este vector, se dice que es el versor I. Y se dice que es el versor J. A ver, el versor I, ¿qué componentes tiene? 1 para X, 0 para Y. El versor J, ¿qué componentes tiene? 0 para X, 1 para Y. Si yo quiero escribir al vector U en estos ejes cartesianos, ¿qué hago? Al vector U lo escribo con el 2, 3. ¿Ustedes qué es lo que están haciendo? Según esta dirección, marcan 2 unidades, o sea, 2 veces el versor I. 2 veces el versor I. Y según esta dirección, marcan 3 veces el versor J. Y ahí obtienen el punto 2, 3, que desde el origen a ese punto tengo el vector U, cuyas coordenadas son 2, 3. Bueno, pero fíjense, ese vector U, cuyas coordenadas son 2, 3, no es otra cosa que al versor I, ¿sí? O al vector, si lo quieren ver de otra forma, al vector 1, 0, multiplicarlo por 2 y sumarle el vector 0, 1 multiplicado por 3. ¿Esto qué es? Esto es el vector U es 2 por el versor I más 3 por el versor J. O sea, ¿qué es lo que hicimos ahí? Escribimos a los vectores, ahí les dieron otro U, yo usé otro para no sacarles el ejemplo, escribí al vector U descompuesto con los vectores canónicos. Estos son los vectores canónicos. ¿Sí? Entonces, escribimos a este vector descompuesto con los vectores canónicos que son versores. Versores. ¿Se entendió qué es lo que hicimos y qué es lo que hay que hacer? Si yo en vez de hubiese tenido, por ejemplo, B, que era el menos 1, 2, ¿sí? Acá tengo el 0, 1 y acá tengo el versor I. Acá tengo el 0, 1 y el versor J, ¿sí? Si yo tengo que escribir B, como, que es el menos 1, 2, según la dirección del eje X y el versor Y, ¿qué es? Es menos 1 por ¿quién? Por el versor I, ¿sí? Más 2 por el versor J. Porque acá que tengo, al 1 lo hago su opuesto,
llego acá, y al 2, al versor J lo multiplico por 2 y llego acá. Este no es otra cosa más que el vector B, cuyas coordenadas son -1, 2. ¿Se entendió lo que hicimos? Eso mismo lo tienen que hacer en R2 o en R3. En R3, ¿cuáles son los versores? Vectores canónicos de R3. Y tenemos el I, ahora tenemos 3 componentes, es 1, 0, 0. El J, que es 0, 1, 0, y el K, que es 0, 0, 1. ¿Se entendió? Ahí, Darina, vos que fuiste Sí, profe. de una compañera, no sé si la compañera entendió. Lucas, vos estabas diciendo que entendiste. Sí, sí, sí. Bien, ¿los demás entendieron? Y en particular la compañera que preguntó. ¿Sí? Yo sí entendí, profe. Bien, bueno. Lo que ahora estoy mirando la hora y ya son las 5. Lo que les propongo es, traten de seguir trabajando. Marcela, vamos a hacer una cosa, que Marcela trate de dar todo lo que puede y terminar la teoría el miércoles, y yo el miércoles trabajo con ustedes, y el lunes de la semana que viene, cuanto mucho, vemos si podemos tener un poco más de práctica que de teoría. Eso lo vamos a ir organizando. Pero vayan trabajando, así podemos ir corrigiendo todos los ejercicios. Hasta ahora tenemos corregido hasta el número 12, ¿sí? Y con lo que dio Marcela hoy, si bien no demostró todo, podrían hacer casi todo el práctico. Tal vez por ahí el 29, la parte del volumen, no lo dio, me parece, porque no dio producto mixto. Pero pueden hacer, a ver, hasta el 22, 25 pueden hacer, 26, 27. Sí, hasta el 27 pueden hacer sin ningún problema, ¿sí? Producto mixto o producto mezcla de producto vectorial y escalar, ¿les dio? No, eso no dio. Así que hasta el 28 pueden hacer usando las propiedades que ella les dio al finalizar la clase, pero que no demostró. Usen esas para hacer los últimos ejercicios ahí, el 27, pueden hacer hasta el 27. Y para hacer esos, el 22, 23, 24, 25, 26 y 27, usen esos ejercicios que hoy, esas propiedades que hoy les mencionó Marcela, aunque no las demostró. ¿Está bien? ¿Se entiende entonces? Y sí, la profe, clase perfecto. que viene, seguimos trabajando en la práctica y bueno, y en la clase que viene yo por ahí vieron que los miércoles me puedo quedar un ratito más. Así que seguiremos trabajando y bueno, no desperdicien los horarios de consultas que tienen, chicos, ¿sí? Y la compañera que no había entendido algo de teoría, o lo consulta en los horarios de consulta que hoy, o vemos la clase que viene si podemos solucionarlo. ¿Está bien? Por ahora me despido y nos vemos el miércoles, ¿eh? Dale, profe, que le vaya bien. Chao, profe. Gracias. Chao, profe, gracias.